Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 15, versículo número 11. ¿Está listo? También dijo: un hombre tenía 2 hijos, verso número 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué pasó? Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí, ¿qué pasó? Desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Versículo número 14. Y cuando todo lo hubo malgastado. Es una historia que todos conocemos, pero quiero enseñarte algo importante acerca de la paternidad de Dios a través de esta historia del hijo pródigo. Cuando la parábola habla de un hijo o del hijo pródigo, muchos de nosotros nos identificamos o nos hemos identificado en algún momento de nuestro caminar en Cristo. Quiero que note esta característica del hijo pródigo. El hijo pródigo dice, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí hay algo importante, que el padre repartió los bienes. El padre decide darle la repartición de bienes. Quiero que note algo importante. Esta parábola no está siendo contada por un discípulo. Esta parábola no es un testimonio. Es eso, es una parábola. Jesús es quien cuenta esta parábola. Pero algo importante: si esta parábola no la hubiera contado Pedro, no la hubiera contado Juan, no la hubiera contado cualquiera de todos estos, quizá hubiese razón para tener dudas. Pero si la cuenta Jesús, es porque Jesús quería mostrarnos al Padre a través de esta parábola. ¿Está conmigo? Cada cosa que Jesús dijo fue porque nos quería mostrar una característica del Padre. Entonces lo que Jesús nos está enseñando a través de esta parábola es importante porque nos está mostrando al Padre. Que cuando uno viene al Padre y le pide su herencia, el Señor se la da. Entonces lo que Jesús decía o enseñaba era una responsabilidad muy grande. Acá Jesús se atrevió a enseñar algo que sin duda sabía de lo que estaba diciendo. Y Jesús dice una cosa: ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo. Un hombre tenía 2 hijos. Dice, y cuando viene uno de sus hijos, le pide una herencia y el padre se la da. Esto nos enseña que cualquiera que venga delante de Dios a pedir, el Señor puede otorgarle cosas, aunque no esté listo para recibirlas. Porque cuando empezamos a leer la historia nos vamos a dar cuenta de una cosa: el hijo pródigo despilfarró esa herencia. La parábola nos deja claro que el hijo pródigo no estaba listo para recibir esa herencia, mas sin embargo el padre se la entregó. Jesús nos está mostrando cómo muchas veces nosotros somos el hijo pródigo, pero también nos está mostrando cómo muchas veces es el Padre con nosotros. Quiero que entiendas esta parte o este carácter o esta característica de Dios. Hay cosas que Dios va a poner en tus manos a causa o fruto de la gracia. Y hay veces que Dios va a poner en tus manos cosas como fruto de la misericordia. Lo que Dios te da o te otorga por medio de la gracia, la palabra gracia significa favor. Cuando Dios entrega algo por gracia, significa que ha hallado favor en ti. Pero cuando Dios deposita algo a causa de su misericordia, no es precisamente porque tú hayas hecho algo para merecerlo, sino porque la compasión de Dios es tan grande que aunque no lo mereciéramos, puso algo en nuestras manos. Muchas de las cosas que tú tienes en tus manos son fruto de su gracia y muchas otras son fruto de su misericordia. Su palabra nos enseña que cuando nosotros venimos delante de Dios y le decimos: Dios, entrégame, en algunas ocasiones Dios pondrá cosas aún sin merecerlas, aún sin estar listos para recibirlas. Dios las pondrá en nuestras manos. Nos está mostrando cómo es el hijo pródigo, pero también nos está mostrando cómo es el Padre. Y a lo mejor aquí muchos podemos identificarnos porque alguna vez de nuestra vida hemos llegado delante de Dios y les hemos dicho a Dios: Dios, ayúdame con este milagro, Dios, bendíceme, Dios, haz este milagro en mi vida. Y Dios, por su misericordia, ha puesto ese milagro o esa bendición en nuestra vida. Y a lo mejor no estábamos listos para recibirla. Jesús nos está diciendo: mira,
te voy a enseñar cómo es el Padre. Dice, muchas veces mi iglesia será como el hijo menor. Vendrá delante de Dios y le dirá a Dios, tócame, lléname, haz un milagro en mi vida. Sentirán mi presencia y cuando tengan mi presencia y su milagro, muchas veces se apartarán a desperdiciarlo perdidamente. Muchas veces vendrás al Padre y le dirás, Padre, ahora sí, por esta. Si me sacas de este proceso, ahora sí te sirvo, Dios, y te entrego mi vida. Y el Señor dice, ok, dale lo que necesita. Y Dios te lo da, y en ese momento tú te emocionas, te llenas y dices, wow, poderoso es mi Dios. Y un año después dices, aquí andamos apartados, pero aquí andamos. Y no fue que Dios no supiera que cuando le prometiste en mano. Y no fue que se la aplicaste a Dios, no fue que Dios dijo, chin, este no me cumplió. La Biblia dice que Él todo lo sabe. No, Dios sabía que tu palabra era una palabra hueca. Y Dios sabía que cuando viniste a prometerle eso, que cuando viniste a decirle, Dios, si tú me restauras, Dios, si tú me cambias, Dios, si me dan el trabajo que quiero, yo te prometo. Y el Señor dijo, está bien. Y dijo Dios, te lo voy a dar. No porque vayas a cumplir esa palabra, sino porque soy padre. Entonces vino mi hijo, el mediano, güerito. Pa, ¿me das dinero para ir a la tienda? Le dije, no, ándale y te hago un masajito. Jesús nos está enseñando al Padre y nos dice, mira, el Padre es así. Cuando tú vienes delante de Él y le pides a Dios una bendición, Dios te dice, claro que sí, hijo. El Padre sabe que hay cosas que le vas a pedir donde no habrá ninguna ganancia para Él. El Padre sabrá que le pedirás cosas donde Él no va a ser beneficiado en lo que le pidas. Pero es que así es un Padre. Cuando yo era joven y le pedía a papá dinero para comprar una pizza, mi papá no me decía, sí, está bien, compra la pizza, pero te la comes conmigo. Y yo decidía qué hacía con ese dinero. Cuando tú vienes delante del Padre, tú le vas a pedir cosas al Padre y el Padre podrá llenar tus manos. Lo importante no es si Dios lo pone en tus manos o no. Lo importante es si lo que Dios está poniendo en tus manos va a ser multiplicado o se va a morir. Porque a lo mejor usted nunca había escuchado esta manera de predicar acerca del hijo pródigo. Bueno, en esta enseñanza el tema no es el hijo pródigo, el tema es el padre de un hijo que es pródigo. Y empieza diciendo, ¿sabes? Un padre, empieza a hablar del padre, no empieza a hablar de un hijo. No dijo, un hijo tenía un padre y un hermano. La historia no es la historia de un hijo, la historia es la historia de un padre que tenía dos hijos. La historia es de un hombre que era padre, amén. Cuando vamos a Lucas capítulo 15 versículo 11, la gente dice, ve a Lucas 15:11 a la historia del hijo pródigo. No. La historia no es la historia del hijo pródigo. La historia es la historia de un padre que tuvo un hijo pródigo. Dice, te voy a contar una parábola. La parábola es de un hombre que era padre y tenía dos hijos. Y el menor de los hijos de este padre se acercó a este padre y le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué crees que hizo el padre? Se lo dio. Porque es importante entender que no es la historia del hijo, sino del padre que tenía un hijo. Nos deja claro Jesús a través de esta parábola lo siguiente, dice, y el hijo menor se fue, se apartó de su padre, se alejó de su padre a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Jesús nos está mostrando al Padre y nos dice, ¿sabes? Vas a venir delante de Dios y el que pide con fe recibe. Y dice la Biblia, cualquiera que venga a orar, ore con fe creyendo que lo recibirás. Y dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y Dios no rechaza un corazón como contrito y humillado. Y cuando hablamos de oración, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que Dios es un Dios misericordioso y que aunque no lo merezcamos, cuando nos acercamos a Él, al final vamos a poder sacar algo de nuestro Dios. No lo digo yo, Jesús no lo enseñó, su palabra no lo enseñó. Y nos dijo, si has pecado, si has cometido errores, si has hecho esto, sabes, quizá por tu pecado merecías la muerte, pero ahora, si vienes delante de Jesús, Dios te da una vida nueva.
nos está diciendo, cuando vengas delante de Él, y si tú te humillas, si tú reconoces, dice, cualquiera que haya pecado, dice su palabra, si confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. No dice, todo aquel que nunca ha pecado en su vida y viene delante de Dios alcanza misericordia. Dice, no, el que ha pecado y viene delante de Él y reconoce su pecado, ¿sabes qué pasa? Alcanza misericordia. De hecho, por eso mataron a Jesús. Porque ¿cómo iba a restaurar a una prostituta? Porque ¿cómo iba a sanar a un leproso? Jesús, un leproso se exilia. Un leproso no se toca. Y el leproso venía gritando, Jesús, hijo de David, ¿ten qué? Misericordia de mí. ¿Y qué pasó? Cuando se atravesaron a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo limpió. Vino otro hombre y le dijo, ten misericordia de mi hijo porque está endemoniado y nadie puede librarlo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Mostró misericordia. Vea cómo empieza a tener sentido lo que le estoy enseñando acerca del padre que tenía 2 hijos y uno era hijo pródigo o fue hijo pródigo. Y hay una historia donde vienen 10 leprosos y estos 10 obedecen la palabra de Jesús y si cuando vayan van a ser sanos. Y cuando llegan allá, ¿sabes qué pasa? Llegaron sanos, los 10. Y de los 10 regresa solo uno. Estos 10 leprosos vinieron y le dijeron, Jesús, repárteme tu herencia. Y Jesús le repartió la herencia, aún sabiendo que de los 10 nada más iba a regresar uno. Vendrás delante de Dios las veces que quieras. Y su misericordia es tan grande para volverte a salvar una y otra vez. Pero no fuiste diseñado para ser limpiado cada 20 días. Lo que quiero que entiendas es que podrás venir a Dios las veces que quieras. Vendrás y quizá no lo mereces, pero por su misericordia el Señor te sanará, te bendecirá, te restaurará, te quitará la ansiedad, la depresión, te dará el negocio que tanto has buscado, te dará el trabajo que tanto has buscado. Pero no es todo, porque como padres somos capaces de hacer eso, pero no soy responsable. Soy responsable de lo que pongo en tus manos, pero no soy responsable de lo que haces con lo que está en tus manos. Dice, no muchos días después, o sea, que a lo mejor tampoco era su plan recibir la herencia e irse, pero dice, porque dice que no fue instantáneo, no fue algo planeado, no fue premeditado. No, dice, no muchos días después, juntándolo todo, o sea, pasó el tiempo y dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy. Ya mi padre me dio lo que me tocaba, vámonos. Y se aparta. Pero escucha esto. La característica de un hijo que se aparta de su padre es desperdiciar lo que tiene en sus manos. El error del hijo pródigo, ¿cuál fue? Pensar que podía ser bendecido por sí solo. El error del hijo pródigo, ¿sabes cuál fue? Pensar que ya no necesitaba nada de su padre. El error del hijo pródigo fue pensar que su padre ya no tenía nada más que darle que lo que había puesto en sus manos. El error del hijo pródigo fue pensar que podía vivir su vida sin su padre. Te aseguro una cosa, ninguno de nosotros agarra toda su herencia para ir a perderla. Te lo voy a poner a este mundo actual. El hijo pródigo, estoy seguro que teniendo todo su dinero o teniendo toda su herencia, ¿sabes qué pensó? Pensó esto, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, voy a agarrar esto, lo voy a invertir y voy a ganar y voy a multiplicar mi dinero, voy a multiplicar lo que mi padre me dio y voy a multiplicar mis finanzas y voy a ir allá, voy a hacer un negocio con aquel, voy a hacer un negocio de esto, voy a hacer lo otro, me voy a casar, me caso con una de allá. Y empezó a hacer todo su plan y por eso se apartó de la provincia. No creas que el hijo pródigo dijo, voy a gastar todo mi dinero y lo voy a perder hasta que coma de los cerdos.
Fue lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo no pensó, dijo, voy a perder todo mi dinero. No, ¿sabes? Él pensó que lo iba a multiplicar. ¿Su error cuál fue? No tomar en cuenta a su padre. Pensó que podía hacerlo sin su padre. Muchas veces nosotros hacemos lo que el hijo pródigo. Empezamos a tomar decisiones sin consultar a nuestro padre. Y empezamos a tomar decisiones sin orar a nuestro padre. Mi llamado, mi ministerio. Y empezamos a hacer planes. Digo, me voy a casar con esta mujer, voy a servir al Señor, o con este hombre voy a servir al Señor y voy a entregarle mi vida a Dios y voy a tener una familia feliz. Y no consultamos al padre. Te casas y resulta que era súper tóxica. Y le dice, Señor, ¿por qué yo? Dice Dios, ¿por qué me preguntas a mí? Yo le dije a Miguel, mira lo que anda haciendo. ¿Sí o no, Miguel? Sí. El Señor dijo lo mismo. Dice Dios, ¿qué me vas a reclamar? Si te fuiste a una provincia apartada, voy a poner un negocio y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer aquello, y nunca oraste a Dios, no consultaste a Dios. Y dice Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Estás confiando en ti. Pero dice Dios, estás en una provincia apartada. Y esto le pasa a las personas que empiezan a servir. Voy a ser pastor, voy a poner una iglesia, voy a servir, voy a ser predicador, voy a hacer lo otro, y aunque sea algo de Dios, pero dice Dios, hey, yo no tengo nada que ver en eso, ni siquiera estás listo para predicar o pastorear. Y se avientan a hacerlo, pero dice Dios, vas bajo tu voluntad, no es mi voluntad. Cambiarse de congregación, ir o no a la iglesia, alabar o no alabar, servirle o no servirle. Yo creo que me voy a tomar un tiempo de descanso y de no servir. Y dice Dios, hey, te estás yendo a una provincia apartada. ¿Me has preguntado qué quiero yo? El error del hijo pródigo, ¿sabes cuál fue? Creer que él era más sabio que su padre. Reconocía que todo venía de su padre, claro que sí. Porque a veces no tenemos problema con eso. No, yo sé que Dios me ha bendecido. No, yo sé que Dios me puede bendecir. No, yo sé que Dios es bueno. No, yo sé que si Dios está conmigo. O sea, podemos reconocer que todo lo que tenemos es de nuestro Padre. Dice Dios, el problema no es eso. El problema es que si lo que estás haciendo está aprobado por mí o no. Nota una cosa. El hijo pródigo nunca dijo, y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor pensó y dijo, ¿para qué quiero a mi padre? Mejor me voy lejos. No dijo eso. No, el hijo pródigo tuvo una buena idea. Mejor me voy de aquí, hago lo mío, hago mi plan. ¿Está conmigo? El hijo pródigo nunca habló mal de su padre. No pensó mal de su padre. Aun cuando estaba comiendo, o cuando quería saciarse, porque ni eso estaba comiendo, de lo que comían los cerdos. Él dice, y entonces entró en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Iré a casa de mi padre. O sea, él sabía que su padre era misericordioso. En pocas palabras, no tienes que ser ateo y blasfemar en contra de Dios para ir en contra de Dios. Amén. Puedo estar fuera de la voluntad de mi padre bendiciendo al padre. Puedo estar fuera de la voluntad de Dios diciendo Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Él es fiel. El hijo pródigo en ningún momento habló mal de su padre. Su único error, ¿sabes cuál fue? Alejarse de su padre. Y yo creo que pensó, mira mi padre cómo ha prosperado, ¿por qué no podré prosperar yo? Y muchas veces nos parecemos al hijo pródigo, porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es fiel, porque sabemos que si nos entregamos, recibimos. Pero siempre terminamos apartados, terminamos alejados. Y Dios tiene que traernos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y a veces somos como el hijo pródigo, estamos delante de Dios y Dios nos bendice, Dios nos da, su misericordia nos alcanza, nos muestra su gracia. Venimos a una vez una persona me decía, pastor, yo no sé por qué me cuesta tanto trabajo entregar mi vida a Dios. Cada vez que vengo el Señor me toca y siento su presencia. Dice, mi problema es que siempre me vuelvo a apartar. Una de las características de Dios es que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, cada vez que vengamos a Él, su bondad será mayor.
Y quizá no merecemos su bondad, pero es que es tan bueno que podremos venir una y otra vez delante de Él y el Señor nos volverá a tocar, nos volverá a llenar, nos volverá a restaurar, nos volverá a levantar una y otra y otra y otra vez. Y el problema no es eso. El problema es que siempre terminamos en una provincia apartada. Es que siempre terminamos alejados de Dios. Terminamos sacando a Dios de nuestra ecuación. Juan capítulo 15 dice una cosa, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dice, y el que no está en mí, el que está en mí, dice, este lleva mucho fruto. Pero el que no está en mí, no lleva fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, dice su palabra. Pero dice, yo soy como la vid y vosotros son los pámpanos. Y cuando empiezas a leer, empieza a decir, y todo pámpano que está separado de la vid no puede llevar fruto, aunque quiera llevar fruto. El error del hijo pródigo fue ese, apartarse de la vid. Yo tengo 19 años ya en el evangelio. Y en los 19 años he visto personas que algunos ya tenían hasta 15 años de cristianos. Cuando yo los conocí, yo estaba recién convertido. O sea, yo conozco personas que tienen 10 años, 15, 20, 30 años en el cristianismo y siguen haciendo lo del hijo pródigo. Vienen, son llenados y se apartan a una provincia lejana, reconociendo quién es Dios, reconociendo que Dios es bueno, reconociéndose como hijos de Dios. El hijo pródigo nunca dejó de sentirse hijo. Él sabía que era su hijo, sentía que no merecía los derechos de ser hijo, pero él sabía que era hijo. Y conozco personas que vienen y van del altar, 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 pero nunca se atrevieron a ser morada en la casa de Dios. Nunca se atrevieron a usar su herencia para hacer crecer el reino de Dios. Y esto es lo que nos pasa a veces. Venimos delante de Dios diciendo, Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios transforma mi familia, restaura mi familia, dice Dios, pero nada es para hacer crecer la casa. Nada es para hacer crecer mi reino. Quieres don, quieres talento, quieres economía, quieres familia, pero nada es para mi reino. Tú tienes planes fuera de mí. ¿Está conmigo? Y al final Dios, por su gracia y su misericordia, te cuidará, te bendecirá. Quizá no te bendecirá como cuando estás con Él, pero Él es bueno y su misericordia es grande. Se fue lejos a una provincia apartada. Quiero que me escuches y pongas atención. Quiero que entiendas algo que es importante. Muchos estamos en esta parte de la historia del hijo pródigo, porque en una historia hay una línea de tiempo. Yo hoy te puedo decir, a mí Dios me sanó de leucemia, y el decir eso suena sencillo, ¿verdad? Pero para mí no. Para mí hay una línea de tiempo de 3 años, sufriendo, 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 sufriendo y sufriendo y sufriendo, que hoy en un segundo puedes conocer mi pasado, o en 2 segundos diciéndote, Dios me sanó de leucemia. 5 palabras. Puedo darte en 5 palabras, puedo mostrarte 3 años de mi pasado. Dios me sanó de leucemia. Pero esto tiene una línea de tiempo de 3 años. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Esto te lo dije en 2 segundos, pero quizá necesitas 10 años para decir esto. Como pastor, quiero que me entienda lo siguiente. ¿Usted conoce, todos conocen la historia del hijo pródigo? Levanta la mano, ¿quién no conoce la historia del hijo pródigo? 1, 2, 3, 4, sin miedo.
4, 5, 6, 7. Ok, le voy a poner final. Lo tengo que contar para que todos entendamos lo que quiero hablar. Amén. Y ahí dice, lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Versículo número 14. Vean el final de la historia del hijo pródigo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo número 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo número 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo número 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Cuánto tiempo tardó para desperdiciar, para gastar todos sus bienes? No sé. Quizás fue en 3 meses. Quizás fue en 1 año, en 5 años, en 10 años, que vivió abundantemente para cuando empezó a sentir hambre. No sé cuánto tiempo fue. Y quizás tú estás en esta parte de la historia. Llevas 2 años gastando tus bienes. Quizás llevas 40 años gastando tus bienes. En pocas palabras, Dios te dio la vida, te dio la bendición, te dio una esposa, te dio hijos, te dio trabajo, te dio casa, y decidiste apartarte en una provincia apartada. Y te voy a decir una cosa: cuando el hijo pródigo tomó las cosas y empezó a gastarlas, él no se dio cuenta lo que estaba haciendo. Si se hubiera dado cuenta, hubiera frenado y hubiera regresado a la casa de su padre. Eso es lo peor, que cuando nos apartamos de nuestro Padre, muchas veces ni nos estamos dando cuenta de hacia dónde vamos, pero no significa que no vayamos a llegar ahí. Cuando sales de la casa de tu Padre, tú sales empoderado diciendo: no los necesito, no los ocupo, y no sabes, y a lo mejor los primeros 2, 3 meses todo es felicidad, amigos, esto y lo, pero llega un momento en tu vida donde dices: ¿qué hice? Como dice esa frase, uno nunca sabe lo que tiene hasta que ¿qué? Hasta que lo ve perdido o hasta que lo pierde. Ahí reflexionamos y decimos: ¿qué hice? Hay jóvenes que dijeron: no estudio, no, todo está bien. Llegaron a los 25, 28 y dijeron: ¿qué hice? A los 19 no. A los 20 no recapacitaron, a los 21 tampoco, a los 22 tampoco. Hasta que tuvieron novia, dijeron: ¿qué hice? El hijo pródigo, cuando se fue de la casa de su padre, no sintió que le hiciera falta a su padre. Muchos estamos en esta parte. Y llegará el momento en el que se acabarán tus municiones. Se te vaciará tu granero. La clave no era solo ser sanado de lepra. La clave era volver al que me sanó de lepra. Y dirás: la clave no era recibir la herencia. La clave era estar con aquel que tenía herencia.